Para League of Legends competitivo, los campeones es lo más importante, pero si bien de los 171 campeones que existen en el LoL, no todos pueden brillar. Algunos brillan por su utilidad, su capacidad de poder combinarse con otros para generar fuertes composiciones, pero hay una de carry que ha brillado tantísimo sobre todos los demás por ser un counter de muchas composiciones per se. Por darte ejemplos de campeones counters, Troll o Poppy castigan mucho a los campeones tanques de un lado y mucho a los campeones con alta movilidad. Campeones como Taliyah mismamente se han vuelto counters de campeones con alta movilidad, castigando mucho que elijas ir por esa breda de jugar una composición super móvil. Pero hay una de carry que durante más de 13 años ha rondado la grieta del invocador y siempre ha podido aparecer como una opción viable. De hecho, de 2 años para acá, ese AD Carry se ha vuelto un power pick. Un power pick en el LoL quiere decir que es el pick más fuerte que puedes escoger en esa rotación. Por ejemplo, un power pick actualmente serían campeones como Rumble o Taliyah, pero brillantemente y el más brilloso de todos actualmente es Varus. Varus es un campeón muy versátil y probablemente uno de los AD Carries con mayor cantidad de builds viables dentro del juego competitivo, haciéndolo el mejor AD Carry para competitivo actualmente de los últimos parches y de los últimos años, siendo el protagonista de muchos robos de varón, de muchos campeonatos y siendo un pick full necesario para complementar cualquier composición. Además, propiamente él castiga muchas cosas. Por ejemplo, si la composición enemiga va muy ligerita, o sea, sin muchos tanques, un Varus letalidad los va a castigar mucho. Si bien tienen bastantes tanques, un Varus a efectos de impacto los va a derretir. Es un campeón muy versátil que incluso lo puedes llevar crítico, lo puedes llevar AP, lo puedes llevar prácticamente con lo que se te dé la gana. Incluso han llegado metas donde Varus se puede jugar en la top lane con Solari. Claro, ya recordé, esta build sí llegó a competitivo y de hecho fue nerfeado rápidamente, porque Varus tiene tantas capacidades de daño y tantas salidas de daño que es muy difícil optimizarse en contra de él. Solamente Varus es un pick prioritario para muchos coaches y muchos equipos, esto debido a la gran versatilidad que te ofrece. Gracias a su combo de RWQ puede deletear cualquier cosa dependiendo la build que lleves a cabo. También puede castigar mucho a los campeones de rango corto, puede castigar mucho a los soportes a melee. Es un campeón que tiene respuestas para prácticamente todo y la comunidad de competitivo casi siempre está gritando porque lo nerfeen hasta el piso, porque siempre que está fuerte, el campeón se vuelve un terror de la grieta del invocador. En contraposición, dentro del ambiente de solo queue, si bien es un pick prioritario, nunca ha llegado a tener la fama de campeones como Kai'Sa, Caitlyn, Miss Fortune o Ezreal, pero siempre ha sido una opción viable para aquellos que tienen mecánicas perfectas de posicionamiento, dedos ágiles, que muchas personas han podido sacar el provecho que tiene este campeón. Por otro lado, el campeón también combea excelentemente con muchas composiciones. ¿Quieres una composición de engage donde todos vayan hacia adelante, rompan cabezas de un solo combo? Perfecto, Varus es viable. ¿Quieres una composición de disengage donde juegas al front to back y jugar un poquito lento para no arriesgarte demasiado? Perfecto, Varus es viable. ¿Quieres jugar una composición de pokeo donde desgastes a los rivales desde largas distancias? Perfecto, Varus es viable. ¿Quieres una composición de scrimmage o de, ¿cómo sería? De peleas, de teamfights, de buscar pelea a cada rato? Perfecto, Varus es viable. Varus es la pieza clave de muchas composiciones y es por eso que se ha vuelto el AD Carry perfecto para competitivo. Un AD Carry que, si bien no tiene movilidad, tiene excelentes herramientas de defensa gracias a su R y a su E que le permiten mantenerse con vida. Ahora, del otro lado, sí, Varus tiene un gran problema, y el gran problema es que si va por detrás, normalmente te va a costar mucho volver a la partida. Y de otro lado tiene aún un mayor problema, que es muchos de los jugadores que lo juegan suelen equivocarse en la build que van a llevar según la partida, y esto lo hemos visto incluso en competitivo, viendo Varus letalidad cuando están enfrente de 3 tanques y el Varus no logra hacer mucho. Varus depende de que tengas un conocimiento del juego bastante profundo, que tengas un conocimiento del juego muy acertado y que sepas para qué va a funcionar tu campeón, sepas cómo funciona su daño, sepas cómo funcionan sus resets, sepas
cómo funciona un verdadero AD Carry, siendo además este campeón una opción excelente contra composiciones que están diseñadas para joderlo a él. Es un AD Carry que tiene respuestas ante todo, y a pesar de que no brille demasiado en la comunidad de solo queue o no sea un campeón tan reconocido, para competitivo es como una gema, es como un precioso regalo que les permite armar composiciones o les permite piquear una AD Carry de primer pick sin preocuparse de lo que va a haber del otro lado, ya que Varus tiene muy pocos counters o prácticamente ninguno, y además si tienes el tiempo de banearlo en el draft, pues créeme que el Varus va a jugar de lo más cómodo posible. Echa un vistazo hacia el pasado y verás cómo Varus en los metas del pebetero, en metas de crítico, en metas de efectos de impacto, metas cuando los soportes están fuertes, metas cuando las composiciones de engage son fuertes, Varus siempre va a estar ahí, porque probablemente estamos enfrente del AD Carry perfecto para competitivo. Yo soy Mercy y este video es traído a ti de parte de Lion Games, así que síguenos en nuestras redes sociales que están apareciendo ahora mismo en pantalla, suscríbete a este canal y haz todo lo posible para que este contenido llegue a más personas, y recuerda que masterizar Varus puede parecer difícil, pero es un campeón que te regala muchas victorias una vez desbloqueas la habilidad con él. Yo soy Mercy y nos vemos en el siguiente video.